Hoy revelaremos la fascinante y misteriosa vida de Nekati Arabashi, un nombre que pocos conocen, pero que ha dejado una huella profunda en el mundo criminal y del lujo. Coches costosos, mujeres hermosas y una vida llena de riqueza mientras sus delitos le respiran en la espalda. Nekati Arabashi ha acumulado una fortuna descomunal a lo largo de su vida, una riqueza que desafía la imaginación. Se estima que su fortuna personal asciende a más de $500 millones, producto de sus diversos negocios ilícitos y legítimos. Propietario de más de 143 propiedades, que incluyen mansiones de lujo en Mónaco, Francia y Alemania, su imperio inmobiliario refleja su poder en los círculos criminales. Además de sus mansiones, Arabashi posee una impresionante colección de autos de lujo, con vehículos que superan el $1.000.000, junto a jets privados y yates de millones de dólares. A pesar de sus orígenes en el crimen organizado, especialmente en el tráfico de personas y drogas, Nekati ha logrado transformar parte de su fortuna en negocios legítimos, como una cadena de kebabs, que le sirven para blanquear su dinero. Su habilidad para mantener un bajo perfil y manipular las leyes ha sido clave para proteger su riqueza. ¿Quién es realmente Nekati Arabashi? ¿Cómo es posible que alguien como él haya alcanzado tal nivel de poder y riqueza? ¿Y qué secretos guarda su imperio? Esta es la historia del líder de la banda Hells Angels en Europa, un hombre que ha crecido junto a la violencia, el fraude y el tráfico ilícito, ocultando su fortuna en unas redes ilícitas, propiedades, empresas y más. Nekati Arabashi, el billonario turco-alemán más respetado en los círculos criminales actuales. Conocido como Neko, nació el 14 de febrero de 1972 en Colonia, Alemania. Desde joven, su vida estuvo marcada por el crimen y la corrupción. Al principio, empezó en el mundo nocturno trabajando como portero en varios burdeles y discotecas de la ciudad, un paso inicial que le permitió hacer contactos con personas de la mafia alemana. Pronto se dio cuenta de que su futuro no estaba en el negocio legítimo, sino en las actividades ilícitas. Y así, comenzó su ascenso hacia las esferas más altas del crimen organizado. El origen de su fortuna. Arabashi no se conformó con ser un simple eslabón en la cadena del crimen. Desde el principio, mostró una habilidad excepcional para hacerse con el control de lo que fuera necesario para amasar una fortuna desmesurada. En sus primeros años, se dedicó al tráfico de personas, consiguiendo mujeres de diferentes partes del mundo para venderlas a los hombres más poderosos de Alemania. Pronto se involucró en otras actividades delictivas como el tráfico de drogas y el fraude, aprovechando cada oportunidad que le ofrecía el oscuro mundo del crimen. El punto de inflexión en la vida de Nekati llegó cuando se unió a los Hells Angels, una de las bandas más temidas y poderosas del mundo. Desde ese momento, comenzó a escalar posiciones hasta convertirse en líder de la facción de esta organización en Europa. Su ascenso dentro de la banda no fue fácil, pero su habilidad para manejar negocios ilegales y la violencia le permitió ganarse el respeto de todos. No solo se dedicó al tráfico de drogas y el control de burdeles, sino que también se involucró en actividades más turbias, como la falsificación de documentos oficiales y la manipulación de funcionarios para obtener su libertad cuando las autoridades intentaron capturarlo. Pero Nekati no solo ha vivido del crimen. En su tiempo en prisión, fundó varias cadenas de kebabs y otros negocios legítimos, los cuales le sirvieron para lavar el dinero proveniente de sus actividades ilícitas. A través de estos negocios, pudo expandir su imperio y ocultar gran parte de su fortuna, haciendo que las autoridades no pudieran rastrear el origen de su riqueza. Es ahí donde se dio cuenta de que su poder no solo residía en el crimen, sino en su capacidad para manipular el sistema y proteger sus activos. El imperio oculto de Nekati Arabashi. La fortuna de Nekati Arabashi es verdaderamente asombrosa. Según informes de las autoridades, el hombre tiene más de 143 propiedades hasta su nombre, incluyendo mansiones en lugares exclusivos de Europa como Mónaco, Francia y Alemania. Estas propiedades no solo son de lujo, sino que también son de gran valor estratégico para sus actividades. Algunas de sus mansiones tienen sistemas de seguridad de última generación y están ubicadas en zonas remotas, donde el crimen puede prosperar sin que las autoridades se den cuenta. Pero lo más impresionante de su fortuna es su colección de autos y vehículos blindados, que incluyen coches de marcas como Rolls-Royce, Ferrari, Porsche, entre otros, todos con un valor que va desde $500.000 hasta más de $1 millón. Además de su impresionante colección de autos, Nekati también posee jets privados, helicópteros de $4 millones y jets que lo han convertido en una figura prácticamente intocable en los círculos de poder. En uno de los informes realizados por las autoridades, se reveló que este hombre no solo tiene coches de lujo, sino que también posee caballos de pura sangre que valen $millones.
lo que le da una ventaja sobre otros criminales al mezclar negocios legítimos con sus actividades ilegales, viviendo una vida de lujo sin igual. Hoy en día, Nekati Arabasi sigue disfrutando de la vida que siempre soñó, rodeado de mujeres hermosas, coches de lujo, yates y mansiones. Es un hombre cuya vida parece sacada de una película de Hollywood, pero con una diferencia. Todo lo que ha alcanzado lo ha hecho a través del crimen. En varias ocasiones ha sido fotografiado en restaurantes exclusivos, incluyendo el restaurante más caro del mundo, donde no dudó en gastar una enorme suma en una carne hecha de oro. ¿Qué tan lejos está dispuesto a llegar este hombre por el lujo y el poder? Sin embargo, no todo es felicidad para Nekati. Cada día se enfrenta a la posibilidad de ser arrestado, de perder todo lo que ha construido, pero hasta ahora ha sabido cómo mantenerse libre y continuar disfrutando de su vida llena de excesos. Su imperio criminal sigue expandiéndose, y aunque la justicia le ha pisado los talones varias veces, siempre encuentra la forma de salir adelante. Un líder que se juega la vida y el dinero. Lo que realmente distingue a Nekati Arabasi es su capacidad para operar en los niveles más altos del crimen sin ser detenido por la ley. A pesar de haber sido arrestado en múltiples ocasiones, siempre ha logrado evadir las consecuencias legales. En 2002, fue arrestado en Alemania por delitos relacionados con la posesión de artefactos explosivos y otros crímenes graves. En 2004 fue condenado a 9 años de prisión, pero en lugar de ser derrotado por el sistema judicial, Nekati utilizó su poder para manipular las leyes a su favor. Tras cumplir parte de su condena, fue deportado a Turquía en 2007, donde su poder se consolidó aún más. Durante su tiempo en prisión, Nekati fundó negocios legítimos para blanquear el dinero y expandió su influencia dentro de la organización de los Hells Angels, lo que lo convirtió en un líder temido y respetado. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de escándalos. En varias ocasiones, fue señalado como el instigador de asesinatos y atentados, y su involucramiento en la muerte de fiscales en Alemania le ganó una reputación aún más peligrosa. En 2020, Nekati fue arrestado nuevamente por falsificación de documentos y otros delitos relacionados con su banda criminal. Sin embargo, no pasó mucho tiempo en prisión. Se dice que pagó hasta $6 millones en sobornos para liberar a varios de sus socios y corromper a funcionarios judiciales, lo que le permitió salir de la cárcel rápidamente. Esta capacidad para moverse en las sombras y manipular los sistemas legales demuestra hasta qué punto Nekati es un experto en manejar el poder y el dinero. El futuro de Nekati Arabasi. ¿Hasta cuándo seguirá siendo intocable? Aunque hoy en día parece intocable, la vida de Nekati Arabasi está lejos de ser segura. Las autoridades europeas siguen de cerca sus movimientos, y cada vez más países están uniendo esfuerzos para desmantelar su imperio criminal. Sin embargo, la capacidad de este hombre para manipular el sistema y su red de contactos en el mundo del crimen lo hacen un oponente formidable para cualquier intento de captura. ¿Podrá algún día caer este imperio de lujo y crimen? ¿O continuará Arabasi disfrutando de su vida de riquezas y lujos por muchos años más? A pesar de su vida llena de lujos y excesos, Nekati Arabasi no es ajeno a los riesgos que conlleva vivir al margen de la ley. Su nombre es conocido en los círculos criminales de Europa, pero también está en las listas de las fuerzas del orden. Sin embargo, su capacidad para moverse en las sombras, utilizar testaferros y mantener un perfil bajo cuando es necesario, lo han convertido en una figura difícil de rastrear. Su riqueza es una mezcla de negocios legítimos y actividades ilícitas, pero es su habilidad para permanecer fuera del radar de las autoridades lo que lo hace tan peligroso. Con una fortuna que solo crece, ¿será capaz de seguir navegando en este mundo oscuro sin ser atrapado? ¿O llegará el día en que su imperio colapse? Te invitamos a dejar tus comentarios y a compartir tu opinión. ¿Qué piensas de Nekati Arabasi y su increíble fortuna? ¿Es un criminal que merece ser detenido? ¿O un hombre que simplemente sabe cómo jugar el juego del poder y el dinero? Déjanos tus comentarios. En Real Estate, nos encantaría saber qué opinas. No olvides compartir tus pensamientos.